Entonces, en este segundo bloque que estamos iniciando, vamos a comenzar a hablar sobre las operaciones con números complejos. Vamos a decir de que nosotros pues definimos a un número complejo Z como un número que es de forma A más BI. ¿Qué quiere decir esto? A representa a la parte real, ¿sí? Y BI representa a la parte imaginaria. Como ustedes se pueden recordar, entre las últimas operaciones que trabajamos, ¿sí? Nos quedaron algunas en donde nosotros obteníamos un resultado como por ejemplo -3 más 4i. Y entonces nosotros dijimos de que estos dos números ya no podíamos operarlos. Es decir, nosotros no podíamos venir y decir, esto es, por ejemplo, 1i. Eso es incorrecto, porque no se puede sumar o restar una parte real con una parte imaginaria. Ante la unión, entonces, de la parte real y la parte imaginaria, es que surgen los números complejos, ¿sí? Entonces yo puedo decir de que este es un número complejo Z, ¿sí? Por darle un nombre. Z es solamente para darle un nombre a ese número. O sea, Z es un número complejo y esto equivale a -3 más 4i, en donde -3, ¿sí? Que sería el que representa A, o sea, es la parte real. Y más 4i es la parte imaginaria. Entonces, en conclusión, nosotros decimos que el número complejo es aquel que está formado por una parte real y una parte imaginaria. Y definitivamente, entonces, con estos números complejos, nosotros vamos a poder realizar operaciones. Principalmente las cuatro operaciones, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación, división. Y también se va a poder representar cada uno de estos números en un plano complejo. Entonces, teniendo ahí la definición de qué es el número complejo, vamos a iniciar con las operaciones con números complejos. Y la primera que vamos a trabajar es suma y resta. Suma y resta. Entonces, la estructura entonces de estos es que si yo tengo el siguiente número, A más BI más C más DI, este es el equivalente a decir A más C más, vamos a colocarlo así, A más C más B más D. ¿Y qué significa esto? Significa que en la suma y en la resta se opera la parte real con la real del otro número, ¿sí? Parte real con parte real. Y parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esa forma. Entonces, vamos a ver ejemplos. Solamente me indican si ya lo copiaron, por favor.
Profe. Ya, profe. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar y entonces vamos a iniciar con suma y resta de números complejos. Suponiendo que tuviéramos entonces el número menos 3 más 6i más 7 menos 4i. Bueno, entonces ahí tenemos esa operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a operar la parte real. Que tengo entonces, miren, menos 3 más 7. ¿Cuánto es menos 3 más 7? Son -4, profe. Sí es 4, pero es positivo porque, recordemos, que se copia el signo del mayor, ¿sí? Entonces, menos 3 más 7 es una resta porque los signos son diferentes y se copia el signo del mayor. Entonces, de eso me queda 4. Ahora, la parte imaginaria, que es 6i y 4i. Entonces, miren, tengo ahí más 6 menos 4. Ojo que no estoy colocando la letra i, porque acá solo se la voy a copiar, ¿sí? A la parte imaginaria solo se le copia la letra i. Entonces, miren, 6 menos 4, eso es 2. 2. Y como se copia el signo del mayor, entonces ahí lleva signo más. Entonces, el resultado es 4 más 2i. Bien. Veamos otro ejemplo. Estas son sumas. ¿Por qué se dice que esta es una suma de números complejos? Porque en medio de esos dos paréntesis lo que hay es un signo más, ¿sí? Por eso es de que nosotros vamos a decir de que es una suma. Bueno, 18 menos 20i más menos 14 más 3i. Entonces, tenemos aquí partes reales. ¿Cuáles serían las partes reales de estos dos grupos? 18 y 14. Muy bien, 18, observen 18 y acá tengo menos 14, ¿sí? Menos 14. Entonces digo 18 menos 14. 4. Menos Muy 4. bien. Pero es 4, positivo, ¿sí? Miren, se los escribo acá. Es importante que nosotros, en este sentido, recordemos la ley de los signos. Signos iguales es una suma. Signos diferentes es una resta. Pero
se copia el signo del mayor. Ojo que solamente estamos hablando de suma y resta. Entonces, entre estos dos números, ¿sí? El 18 es el mayor, ¿sí? ¿Dónde se ve el signo de un número? Se ve antes de él, no después. El signo del 18 no es el signo que está después de él, es el que está antes de él, ¿sí? Entonces, ese 4 es positivo. No hay necesidad de colocar el signo más porque se sobreentiende que es positivo. Ahora, la parte imaginaria tenemos, miren, menos 20 más 3. O sea, tenemos menos 20 más 3. Entonces, miren, signos diferentes es una Resta. resta, ¿sí? Es una resta. Entonces ahí, 20 menos 3, eso es Menos 17. menos 17, correcto, ¿sí? Menos 17, 17 porque 20 menos 3 es 17 y menos porque el mayor es 20 y se copia el signo. Y a ese 17 que es de la parte imaginaria, le escribimos la letra I y allí está. Bueno, bueno. Voy a colocar acá dos operaciones para que ustedes la resuelvan. ¿Sí? Estas son dos de suma. Entonces, por favor, resolvamos estas dos operaciones y cuando tengan el resultado, escriben su respuesta en el chat y luego yo doy revisión. Entonces, tenemos aquí menos 6, menos 14, que es la parte real. Entonces, signos iguales se suma, entonces aquí vamos a tener 6 más 14, 20. Se copia el signo del mayor, entonces menos 20. Luego, las partes imaginarias son 8i y 15i. O sea que entonces voy a tener más 8 más 15. Esto es 23. Y se copia el signo del mayor, más. Entonces la respuesta de esta tercera operación es menos 20 más 23. Y ahora, en el segundo tenemos ahí menos 13 más 7, que son las partes reales. Signos diferentes se restan, entonces 13 menos 7 es 6. Y se copia el signo del mayor, menos 6. Ahora, la parte imaginaria es más 15 y menos 4. Esta es una resta, 15 menos 4 es 11. Le colocamos la letra I para identificar que es la parte imaginaria y se copia el signo del mayor, más 11. Entonces, allí está el resultado. Esas fueron las respuestas que les tenían que dar. Por lo que veo, a la mayoría les quedó el resultado correcto. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a trabajar estas mismas operaciones. Yo voy a borrar acá en la parte superior. Voy a dar los ejemplos y luego ustedes van a trabajar. Pero ahora lo vamos a hacer con una resta. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia en resta? De que ahora entre los paréntesis, ¿sí? En medio de ellos, no hay un signo más, sino hay un signo menos. La cuestión acá es qué es lo que va a provocar ese signo menos. Muy bien. Entonces, tenemos allí, ven. Lo que va a ocasionar ese signo menos es un cambio en los signos del segundo número complejo. Si ustedes observan, pues ese signo menos está antes de ese segundo número. Entonces, ese 7 es positivo. Ahora
será negativo. Y ese 4 es negativo, ahora será positivo. Eso es lo que va a ocasionar ese signo menos. Entonces, partes reales, eso sigue lo mismo. Partes reales, entonces vamos a tener menos 3 y menos 7. Ahora, signos iguales se suman, 3 más 7 es 10. Se copia el signo del mayor, entonces menos 10. Partes imaginarias tenemos, si se dan cuenta el primero sigue igual, es más 6 y la otra es más 4. ¿Sí? Es importante cambiarle el signo a los términos del segundo número complejo. ¿Sí? Entonces signos iguales se suman, 6 más 4 también es 10. Este es I. Y es positivo. Entonces la respuesta de este es menos 10 más 10i. Vamos con el otro. Entonces miren, este es menos 14, ahora será más 14. Este es más 3, ahora será menos 3. Entonces vamos a resolver. Tenemos acá 18. Y la otra parte real es más 14. Entonces ahí tenemos una suma. 18 más 14. Esto es 32. Y ahora las partes imaginarias son menos 20 menos 3. Signos iguales se suman, entonces 20 más 3 es 23. Y se copia el signo del mayor, entonces menos 23. Y recordemos de que como este resultado de la parte imaginaria, le copio la letra I. Bueno, entonces, esta es la diferencia, este es el cambio que genera ese signo menos. Es el cambio de signos al segundo número complejo. Bueno, entonces ahora ustedes van a resolver estas dos operaciones con restas. Si se dan cuenta son los mismos números, pero van a ver cómo va a cambiar el resultado. Entonces trabajemos y cuando tengan el resultado lo escriben en el chat, por favor. ¿Eh? Entonces tenemos, miren, en el primero, ahí por el cambio de signos, ¿verdad? Entonces, este menos 14 nos va a quedar positivo y el más 15 nos va a quedar negativo. Entonces, partes reales tenemos menos 6 más 14. Como los signos son diferentes, es una resta, 14 menos 6 es 8. Y como el mayor es positivo, entonces el 8 es positivo. Parte imaginaria. Tenemos más 8 y menos 15. Signos diferentes tenemos 15 menos 8 es 7. Y se copia el signo del mayor, entonces menos 7. Entonces, como resultado en esta tenemos 8 menos 7. Acá en el siguiente tenemos menos 13 más 15i, y en este es en donde van a cambiar los signos. Entonces, el 7 ahora será negativo y el 4 será positivo. Entonces, partes reales tenemos menos 13, menos 7. Signos iguales se suman, entonces 13 más 7 es 20. Se copia el signo del mayor, entonces menos 20. Ahora, tenemos aquí partes imaginarias más 15 más 4. Esto es 19. Y es positivo porque se copia el signo del mayor y le colocamos la letra. Entonces, ese es el resultado. Así es como entonces se realiza la suma y resta de números complejos. ¿Estamos claros, chicos, o tenemos alguna duda? No, profe, está fácil. Está fácil. Así es como vamos a estar finalizando. Adiós, profe, feliz día. Feliz día. Feliz día. Adiós, profe, feliz día. Adiós, profe.
Adiós.